vamos a completar lo que es abandono de persona, que le quedaba debiendo, y la última parte de homicidios culposos, referidos más que nada a el homicidio culposo agravado, ¿no? Después de la reforma del Código Penal, la figura del homicidio culposo se agravó cuando, a ver, ¿quién sabe cuándo se agravó? ¿Qué cosa? ¿Cuándo se agravó el homicidio culposo? Cuando fueron una o más personas. ¿En qué? ¿En qué circunstancias? Uso De armas. de vehículo. Bueno, yo creo que está por ahí. Sí, ya son en punto. Son en punto. Buen día chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Milagros y soy también del Consejo Directivo por la agrupación Franja Morada. Nos venimos contando Virtual. No, votó 2 horas. 2 horas, bueno. Bueno, Y hoy tenemos una sola. sí, no, sí, nos dieron 2 horas que justo se tienen que ir. Yo tenía que ir a buscar. Fue ese día, a la noche, que dijeron no hay facultad porque no hay colectivos, ¿cómo organizar todo esto, no? Yo lo quería pasar por otro día y me dijeron no, se da. ¿Cómo? Sí. ¿Qué contenido? Ah, vos no estabas en clase del martes. Homicidio y lesiones culposas. Hemos hablado de, no sé si les ha quedado claro la estructura del delito culposo. Disculpen que yo haga hincapié en esto y la especialidad que tiene la figura culposa dentro de lo que es el Código Penal, esa particularidad de estos 3 elementos que integran el tipo objetivo de la figura penal, que es la violación a ese deber objetivo de cuidado. Buen día. El resultado dañoso, que puede ser una muerte o puede ser lesiones, según estemos tratando de lesiones muerte, de lesiones o homicidio culposo, y esa relación de causalidad entre ese actuar que viola ese deber de cuidado que todos tenemos, esa relación de causalidad entre ese obrar negligente, imprudente, perdón, no negligente, pero negligente de una forma, es actuar imprudente con el resultado. Dentro de esta secuencia, de esta relación, se puede ver interrumpida por ciertas circunstancias. Por ejemplo, un hecho fortuito. Por ejemplo, por una concausa, que a veces le llaman. La concausa es cuando viene otra causa externa a esa conducta delictiva del autor y interrumpe la secuencia de ese actuar imprudente con el resultado, y a veces puede llevar a cabo la muerte o también adelantar el resultado. Hemos visto que al adelantar el resultado, nosotros ya estamos en una figura típica, que cada caso ustedes van a tener, que cada caso que les llegue, por supuesto, a su análisis, lo van a tener que ver de acuerdo a las circunstancias. Les di el ejemplo de esta persona que por una X situación, un accidente de tránsito, se quiebra la pierna. El autor de esta conducta imprudente es el autor de que esta persona se fracture la pierna. Va en una ambulancia, le cae un árbol a la ambulancia, la víctima muere. Claro, él deja de ser homicida y
pues bueno, en realidad no se lo cataloga como homicida, sino que directamente pasa a lesiones. Pasa lesión. Buen Ya día. que muere a causa del árbol que cae. Pero aquí estamos en presencia de esa interrupción, de esa relación de causalidad que tiene que ser terminante. Porque, vuelvo a repetir, los delitos culposos es una excepción. El Código Penal reprime aquellas conductas que son dolosas, aquellas conductas que en el autor está el conocimiento y la voluntad de realizar un acto y llevar esa conducta a un resultado determinado. O puede ser indeterminado en el caso de dolo indeterminado. Bueno, cuando existe un adelantamiento del riesgo, o no del riesgo, perdón, sino del resultado. Por ejemplo, el caso, hay un caso muy que por lo general a veces lo usamos, es el caso de esa persona que va a un sanatorio a hacerse una intervención y hay un descuido por parte del médico, ¿no? Póngale que le produce un corte, hace una cirugía que no tiene que producirle, produce un sangrado, una hemorragia. Sin embargo, en la autopsia vemos que la víctima muere por una septicemia generalizada porque en el sanatorio no contaba con la limpieza debida, ¿no? Con la higiene debida. Ahí vemos cómo hay un adelantamiento de ese resultado que podría no haber provocado la muerte. En cada caso, ustedes van a tener que analizarlo. Y en caso de que ustedes, en su futuro como penalista, tengan a una persona imputada de este tipo de delitos y haya un adelantamiento porque ha venido una conducta que se ha sumado en este trayecto, en esta relación de causalidad. Y bueno, vamos a ver que si esa conducta que se ha sumado es realmente la que tiene la relación de causalidad con el resultado y no la de su pupila. Dígame. ¿Eso podría ser mala praxis? Eso es mala praxis que vamos a ver ahora. Bien. Retomando el tema de los delitos culposos, habíamos visto también, ¿qué más hemos visto? Que hay distintos, así como en el dolo, hay distintos grados de dolo. Tenemos un dolo directo, un dolo indirecto. El dolo indirecto es como decir, bueno, voy a robar un banco y si tengo que mato a cualquiera, no importa. Dolo directo es decir, yo lo voy a matar a fulano, sutano, mengano. O sea, voy directamente contra ese objetivo. Ahora bien, hay un dolo que denominamos el dolo eventual. Es el límite entre el dolo y la culpa. No sé si ustedes lo han visto en Penal 1. Es ese límite que está para dividir lo que es un delito doloso y un delito culposo. Entonces, llegado un momento, el dolo eventual comienza con una conducta, una determinada conducta, una conducta imprudente, donde el autor se representa el resultado. O sea, puede prever lo que está por Puede pasar. por eso se representa el resultado, sin embargo, sigue con su actuar. No le interesa, le es indiferente el resultado. Entonces ahí hablamos que ya existe en el trayecto de la ejecución de esa conducta, existe dolo de parte del autor y por eso es atrapado en una figura dolosa. Bien. Ahora puede suceder casi lo mismo. Un autor que comienza con una conducta imprudente y luego se representa el resultado, vuelve hacia atrás sobre su actuar, quiere impedir el resultado, pero él ya no tiene lo que algunos doctrinarios dicen, ya no se escapa de sus manos el resultado y se produce ese resultado no querido. O sea, ustedes van a decir, bueno, pero en un momento se representó. Sí, se representó, pero él no quiso consentir el resultado. Esa es la diferencia entre una y otra figura. Entonces,
al no querer el resultado, seguimos en el campo de la culpa y va a ser una culpa con un plus, lo que se llama la culpa con representación. Definido esto, que lo hemos hablado el martes en extensa tiempo, lamentablemente, bueno, cuando se modifican el horario, hay personas que pueden, no sé si ha quedado grabado, creo que ha quedado grabado, esto es muy buena. Pregúntele, ustedes están en un grupo, ¿no es cierto? Con los profesores, pregúntele si está grabada la. Con el profesor. Yo por lo menos, que siempre entro a los Zoom, yo no veía que decían rec, así como... no vi ese... Para mí no estaba grabado. Aparte cuando aceptan dice que está grabando. Claro, ahí no me informan. En Meet avisa que está grabando. Bueno, ahora vamos a ver dentro de esta figura culposa tan especial y tan importante, bueno, hemos hablado del delito de tipo subjetivo, del delito imprudente, ¿cierto? La autoría y participación es posible. La participación es posible. La autoría también. Tanto el autor, a ver, el delito culposo, lesiones, homicidios culposos, y también hay otras figuras culposas, ¿no? Son delitos de resultado. Por regla, todo delito de resultado es pasible de qué? La pena. Es pasible de tentativa. Ahora bien, como estamos en un delito que es netamente culposo, ¿habrá tentativa? No. Si yo me planifico con mi compañero para que mi otro compañero de trabajo se caiga del arnés que está limpiando los vidrios. No, porque hay premeditación. Hay premeditación, estaríamos dentro de un delito doloso. Entonces, descartado La intención. la intención, la tentativa. Ahora vamos a la autoría. ¿Es posible que haya autoría? ¿Dos autores? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y será autor, va a ser autor aquella persona que ha iniciado y que ha tenido el dominio de esa conducta imprudente. Ahora, ¿puede haber partícipe? No. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque si tenés un cómplice, bueno, yo puedo decir... El cómplice no es partícipe. O sea, puede ser o puede no ser. No, porque no le puede cortar el plan que tiene para hacer. No hay una premeditación. Yo creo que no, porque al ser partícipe es como que hay un objetivo de algo. Y acá en todo caso el Si hay culposo es un un plan, objetivo. ya hay premeditación, digamos. Claro. ¿Y No por- es algo planeado. ¿Y por qué sí puede haber? Un robo en banda. Hay muchos participantes. Bueno. Si yo planeo matar a alguien, Estamos ya en delito doloso. ¿Podés planear? bueno, En el caso que alguien ponga una bomba, y en el momento se arrepienta y quiere ir a cancelar la bomba, si en el momento lo planea con otra persona, ¿no sería partícipe? O si esa persona también Es partícipe, pero es un delito doloso. Bueno, Esa es culpa con representación. en el delito culposo sí puede haber participación. Pero ustedes, hay una confusión entre, que quiero que aclaremos. Hay dos instancias en el delito culposo. La primera que es querer y hacer esa conducta imprudente. Es ahí donde entra la participación. No en el resultado es no querido. El resultado es algo que no está planificado y que no podemos manejar el resultado. Por eso lo ubicamos a la conducta en un delito culposo
Y por eso la pena, esa pena menor, a pesar de que estamos dentro de un delito que lesiona un bien jurídico, uno de los más importantes, que el de mayor importancia, que es la vida, la salud. En el tema de las picadas de auto, yo les había explicado que ahí hay Dolo eventual. ahí hay dolo eventual y puede haber culpa con representación cuando se maneja y esa competencia, nosotros vemos que se rige de acuerdo a las normas de costumbre que ellos tienen. Ahora, si tengo una persona, un participante en esa carrera de auto, donde hace una maniobra ilegal, y estamos en presencia de un dolo eventual, ya no estamos en presencia de un delito culposo. Claro, pero si va a 180 y sabe que, por ejemplo, está pasando Eso una es señora y dice, a ver, ¿cómo lo podría explicar? Eso es dolo eventual. El caso del chico que ha matado en la mate de Luna, Sí, ¿cómo ha quedado eso? eso para mí es dolo eventual. De hecho, los abogados de la querella están pidiendo el cambio de calificación de homicidio culposo a dolo eventual. Ahora bien, vamos a nuestro tema para que nos alcance el tiempo. Luego de la reforma del Código Penal, el delito culposo ha sido agravado. Hubo una gran reforma, y es que a raíz de todos estos accidentes de tránsito, que son muy frecuentes en la sociedad, bueno, el legislador decidió tomar intervención. Y en el año 2017 se reformó el artículo 84, incluyendo un artículo 84 bis, que dice que será reprimido de prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial en su caso de 5 a 10 años, el que en su caso, el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte. Vamos hasta ahí. Hablamos de una persona. La pena se agravará si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior, el conductor se diera a la fuga o intentase socorrer a la víctima, o no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriere en una conducta prevista en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos estupefacientes o el nivel de alcoholemia sea superior a los 500 miligramos, igual o superior a los 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conducción en transporte público, 1 gramo. Bien. Entonces vemos cómo Profe, dolo indirecto es lo mismo que indeterminado, ¿verdad? Solo que en el manual de AMAN se usa mucho el término el dolo indirecto es indeterminado. el mismo que el dolo indeterminado. Es que estaba buscando, por ejemplo, ayer indeterminado y no encontraba, y tuve que buscar en Google y termina diciendo que es lo mismo que el indirecto, bueno. solo que se le dice más indirecto. Entonces vemos cómo el legislador ha agravado cuando el homicidio se comete con la conducción de un vehículo automotor en forma antirreglamentaria y en forma negligente. Bueno, debo decir que en esta estructura del delito culposo tenemos por un lado lo que es el riesgo permitido, que habíamos hablado, ¿no es cierto? Esa obligación del deber de cuidado, pero hay un plus que se le suma cuando se realiza una actividad donde hay otras personas que también actúan en este escenario, en esta circunstancia. Por ejemplo, en la conducción de vehículo automotor, por ejemplo, en los
estos delitos cuando se cometen por galenos, o sea, por un equipo médico, por un médico. Entonces, la doctrina ha construido una teoría que es la del principio de confianza. Ese es otro de los elementos que lo componen. Que componen, más que nada, la parte objetiva el tipo objetivo del delito culposo. El principio de confianza. El principio de confianza está aplicada a toda actividad compartida y arriesgada de carácter lícito, como es la conducción del vehículo. Y determina precisamente que el sujeto que la lleva a cabo, puede confiar en que quienes participan junto a él en la misma conducta se van a comportar correctamente de acuerdo a las reglas existentes. Mientras no existan, obviamente, serios indicios de que esas personas no se van a comportar en la forma que se espera que se comporten. Por ejemplo, yo que voy en un auto, voy a 120 kilómetros por hora por la ruta. Ustedes me dicen, bueno, es una velocidad no muy elevada, pero yo confío en que el que está al lado de mi carril no va a desviar su carril y va a cruzarse. O sea, eso es lo que se llama el principio de confianza. Trasladado a la mala praxis, el principio de confianza se da desde el inicio. Por ejemplo, cuando llega una persona a un sanatorio, a un hospital, el médico cirujano tiene la confianza de que el anestesista ha colocado oxígeno al paciente, la ha colocado en la cantidad necesaria. ¿Por qué? Porque él es experto. O sea, yo confío en la pericia de la persona que está al lado mío. Que haya limpiado bien. Bueno, a su vez también el anestesista y todos confían en que el personal de limpieza ha limpiado todo el lugar donde se va a practicar una intervención, una intervención quirúrgica, una operación o lo que fuese. Se ha dado el caso, por ejemplo, de un caso muy ya hace varios años, un caso famoso de que se lleva a cabo en la provincia de Buenos Aires de un médico pobre. Yo digo pobre porque la verdad que el médico no ejerce para matar, o sea, siempre es un resultado no querido. Pero en este caso se le imputaba un homicidio culposo también, y él decía, no, yo he actuado conforme la lex artis, conforme mi protocolo, mi ley. Sin embargo, acá hay otro responsable, el anestesista. El anestesista colocó anestesia una cantidad que no era la adecuada para esta persona y se produjo la muerte, le produjo un paro por exceso de anestesia. Un paro cardíaco al paciente. A su vez, el anestesista confía en el enfermero o enfermera que ha pesado a la persona. Bueno. Tengo una amiga anestesista médica que dice que han pasado mal los valores, se han confundido. Por ejemplo, el caso del chiquito Fabricio, que le han puesto de más de anestesia, es por el peso. El niño tenía, pongámosle, 11 años y un peso de 120 kilos, cosas así. Entonces, cuando han pasado el pesaje, le habían pasado de 80 kilos. Entonces, ahí el anestesista, a su vez, que es amiga mía, que trabaja en el hospital del niño, ella confió en el peso que el enfermero hace. Entonces, también como una cadena de... Bueno, esto es lo que se llama principio de confianza. El principio de confianza dice que yo, el autor, confía cuando se hace una actividad en la calidad de profesional del otro. Y también no profesional, porque puede ser una reunión de amigos. Por ejemplo, en la picada... Confío que va a ser bien el asado y explota todo. Para que quede claro el tema de la conducción en vehículos automotores. Esta definición que yo les acabo de leer es el voto de uno de los jueces más famosos en Buenos Aires,
¿Quién? Sarraba y Rose, y ellos en realidad toman un concepto, esto deriva de la nueva escuela de funcionalismo penal, donde hablábamos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los roles? Que en realidad, si cada persona cumple el rol que tiene que cumplirlo en forma eficiente, en forma responsable, no se producirían ciertos ilícitos. Bueno, este es uno de los casos. Bien, el denominado principio de confianza se aplica a toda actividad compartida, es decir, cuando existen más de 2 o 3 autores. 2 o 3 autores. Compartida y arriesgada, pero de carácter lícito, no de carácter ilícito. Ahí ya vamos a ver por qué. En la conducción del vehículo determina que precisamente que el sujeto que lleva a cabo esta actividad puede confiar en que quienes participan junto a él se van a comportar en la misma forma que él y de acuerdo a las reglas de conducción. Por ejemplo, la ley de tránsito, ya sea nacional o provincial, de acuerdo a que se encuentre en una ruta provincial, una ruta nacional o en algún lugar pero son casi exactamente las mismas reglas en las dos leyes. Bien, y este caso, esto se traduce en que uno de los conductores el conductor se fía de que la persona que viene atrás, o que viene adelante, o que viene al lado de él, va a actuar de una forma reglamentaria, es decir, que no va a desviar la conducción del vehículo, no va a realizar ese hecho que está prohibido. Por ejemplo, una persona que está adelante que en forma súbita y violenta, como dicen, súbito porque es impensado, pretende girar en U y me encierra a mí y yo choco contra ese auto porque vengo atrás, porque no puedo creer que una persona quiera en un lugar donde no se puede girar en U. O también puede ser un conductor que Bien. detiene así la ruta y se duerme y pasa para el otro carril. Bueno, eso entra dentro de esto mismo, o sea, la conducta, esa imprudente, no se salva del castigo si la persona que está conduciendo un vehículo se ha dormido, o sea, sigue siendo imprudente, porque una persona en estado somnoliento. Claro, es como que ya uno prevé que tiene que frenar. Entonces, mal podría sostenerse que se ha superado el riesgo permitido cuando las circunstancias excepcionales no concurren y quien desarrolla la conducta dentro de la actividad compartida carece de la posibilidad de advertir que el otro interviniente incumple su deber de autoprotección. Este es el caso de una persona que es imputada por homicidio culposo. Sin embargo, ahí tenemos la conducta antirreglamentaria de la propia víctima. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de las picadas el martes? Cuando la persona... ¿Cómo? La ruptura de nexo causal por el víctima. Exactamente. Ahí la autopuesta en protección por parte de la víctima rompe esa estructura y estamos en una figura que es completamente atípica y no puede, es la obligación del juzgador absolver al imputado. En este caso fue absuelto y se construyó, la verdad que lo seleccioné porque me gustó mucho las definiciones que dan sobre el principio de confianza y es así, o sea, sin ánimo de confundirlo, y me hago cargo, por supuesto, como todo lo que les digo en esta clase, en mi clase, es que el principio de confianza se va a regir y se da siempre en conductas donde hay una participación, donde son varios los sujetos que actúan y que el autor tiene confianza respecto de la actuación de la otra persona que trabaja con él, en el caso de los galenos, de los médicos, en el caso de la mala praxis, y también en el caso de la conducción de vehículo automotor, ¿no? Entonces, acá hubo, no hay que irse a Buenos Aires, acá hubo un caso
acá hubo un caso de un chico que falleció en un accidente de tránsito, hace el año pasado, en plena avenida Conquija, casi cerca del shopping viejo. Eran las 4 de la mañana, este chico, estaban corriendo picadas y con la mala suerte que el de adelante puede hacer la maniobra y pasar el camión, había un camión que se encontraba detenido porque estaba el semáforo, que a esa hora ya estaba en funcionamiento. Sin embargo, él al hacer la maniobra impide que el que venía atrás pueda realizar pasar el camión y choca de frente con el camión. El camión, por supuesto, imagínense el porte que tiene. Ni se ha movido. Ni se ha movido y él murió instantáneamente, el chico. Bueno, se le quiso imputar al otro conductor, al otro muchacho, el homicidio culposo. Es impresionante el peligro que causan las picadas. El otro día la acompañé a mi abuela a comprar cigarro, ¿viste? O sea, ella me dice, acompáñame, y voy. Y había un chico. Fuma. Y bueno, no le quitas las mañas de casualidad, ¿no? Pero de igual manera estábamos yendo y había un chico haciendo picada y al mismo tiempo hacía wheel y todo cuando estaba ahí. Y de la nada dice mi abuela, se mata y cuando volvemos se va a reventar. Entonces, aquí hay. Seguro, hay una autopuesta en peligro por parte de la víctima. Entonces, eso que nosotros hablamos, que tiene que ser ininterrumpida, esa relación de causalidad, se ve fracturada, ya corta esa relación de causalidad y estamos en una figura completamente típica. Me he explicado vos por hacer de menos también, cuando no poner el guiño. También, por hacer de a ver, en los delitos podemos causar un resultado por acción o por emisión. Por lo general es por acción. ¿Y cuándo la ley penal nos va a reprimir cuando no hagamos algo? Cuando tenemos la obligación de hacerlo. Yo tengo la obligación, como conductora, de si quiero girar, tengo que prender la luz de giro, para que sepa la persona que viene atrás que yo voy a girar. Ahora, si yo hago de menos, ¿qué estoy provocando? Un posible choque. Es un posible accidente, por supuesto, porque la persona de atrás no es adivina. Yo tengo la obligación, las normas de tránsito a mí me obligan a que yo prenda, haga todas las señalizaciones para hacer saber a la persona que está delante, que está atrás, que está del costado, la maniobra que yo voy a realizar. Por ejemplo, si ustedes se van a detener con un vehículo, tienen la obligación de prender las balizas, porque el que viene atrás no sabe qué es lo que está haciendo. Ahora, así como eso es hacer de menos, o sea, es la acción, una omisión que causa un resultado. El hacer Ellos de dicen, menos. ahora, hacer de menos o no hacer, omitir, eso se llama negligencia. Sí. Por ejemplo, en el caso, volviendo al caso Fabricio, cuando yo estuve investigando el caso, hago algo de periodismo judicial y transmito en los medios, digamos, hago espionaje. Entonces, investigando eso, porque bueno, llegué a la enfermera, porque la anestesista me decía que la enfermera tenía que pasar pesar. La enfermera me pasó una información muy grosa. Ella me dice, en los casos que logramos la cirugía, a la persona se le pesa. En el caso de la emergencia no se le pesa. Un caso viejo, no me animo a preguntar. Entonces, ¿qué problema una tiene el vez hospital del mató un niño cuando mecánico ingresan los niños con en una plena emergencia que actividad, tiene una apendicitis, en este es caso? decir, No mientras se tienen corría una la carrera. balanza en ese Si eso sentido, fuera o sea, actual, tendrían que tener una báscula el mecánico donde la sabe que camilla tiene una entre actividad de y el riesgo, peso porque que viste sea que correcto. van cambiando en Entonces, el a mí me momento dice la las enfermera, ruedas, el eso. problema del hospital. Si lo buscas al video está, Termina eso es el viejísimo. imputando al Es médico una cuando el médico figura dice, típica, la ¿verdad? necesita la enfermera Yo dice digo el que sí. hospital. El hospital nos obliga a que pasemos un cálculo de la peso. Ahí donde Está buena. se hace eso que usted me dice, esa negligencia para mí es de la enfermera. Tengo un chat. No Yo puede iría Está al bien. director del hospital. Está bien la Yo voy pregunta, hasta ese el es muy, director le del va a hospital gustar. porque él tendría que prever Yo que quiero va a saber. llegar. Le tengo miedo al Llega parcial que a tenga la trampas, sentado. ¿viste? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Ellos quieren lo mismo que Tengo nosotros. tener una báscula para de camilla. carácter horizontal para camilla. Exactamente, ese es el problema y nadie lo dice, ningún medio de comunicación lo habla. Y ahí está la clave en el caso de cuando se les va
responsabilidad del Estado más que nadie. Profesora. Pero bueno, el Estado como un ente, como una persona ideal, no sabe que falta una balanza. Ahí el responsable del director. Acordate el hospital, caso de las es máscaras médico de que tiene que oxígeno, saber había que van a 2000 venir chicos accidentados. Y que no tienen la Que posibilidad está de ponerlo inconsciente. en A ver, línea yo recta. a un niño que está inconsciente, ¿lo voy a parar para No, hacerlo? no. ¿Lo voy a sentar? ¿Se está Ellos quebrado? tienen que tener el No, mismo poner quirófano, así, tienen la que camilla, tener. Exactamente. Y ellos le dicen a la enfermera, dale, calculalo ya. Y la enfermera está con el celular, que el mensaje, que el hijo, que el perro, que... O sea, las personas también, o sea, no pueden estar dando un cálculo al voleo, que es lo que le pasó a este niñito de 11 años, que estuvo 1 año y medio en terapia, por nunca más salió de la anestesia y terminó falleciendo. Terrible. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta sobre un...? Sí, porque yo, vamos... Sí, es para sacarme la duda, capaz sea medio bobo, los chicos lo sepan, pero yo no. Sí, en el caso, si se trajera a la actualidad un caso que pasó con Reutemann, que durante su carrera se atraviesa un mecánico para hacer un cambio de ruedas, yo considero que por la actividad de riesgo del mecánico pasa el accidente, o sea, muere el mecánico. De hecho, fue Reutemann quien provoca esa muerte, pero sería un caso de una figura típica, ¿verdad? Ahí hay una puesta en riesgo por parte del mecánico. En un lugar donde se presume que van a 200 kilómetros por hora. 200, nada, eso 16 no es nada. autos, digamos. Eso no es nada, 200 no es nada. Fórmula 1, 300. O sea, en estos casos, vuelvo a repetir, se sigue lo que se llama el protocolo, hay reglamentos, hay leyes internas, entonces todo lo que se salga, o sea, se escape de este comportamiento que tiene que ser respetado por las personas que hacen la actividad colectiva, y vamos a estar frente a una figura típica. Bien, gracias. Bien. Gracias, profesor. Cuando hablamos de mala praxis médica, habíamos hablado la clase pasada qué es la mala praxis. ¿Y qué es la praxis? La praxis es obrar conforme a mi profesión, ¿no es cierto? A lo que, vuelvo a repetir, La práctica de tu profesión. En este caso, en los delitos culposos se ha evolucionado bastante la teoría funcionalista y nos ha hecho ver que esa vieja teoría del dominio del hecho es insuficiente para entender o ubicar una conducta de este tipo y reprimirla, ¿no? Porque en el delito culposo no hay un dominio del hecho. Eso es lo fundamental. Si hay un dominio del hecho, estamos frente a una figura dolosa. Entonces, la insuficiencia de la teoría del dominio del hecho y del finalismo de Welser, que lo trae a su vez a Falónica Welser acá en Argentina y aplica después su teoría que muchos le hemos resaltado, de hecho las sentencias lo dicen. En el caso de los delitos culposos es complicado para el juzgador y también para los abogados ubicarla dentro de cómo justificar el castigo de la ley penal frente a un resultado no querido, una persona que si bien es imprudente, perfecto, pero es un resultado no querido. Entonces, ahí la teoría del dominio del hecho es incompleta, es insuficiente para explicar este tipo de delitos. Sí, eso sí nos lleva por este camino la posición funcionalista de Jacobs, de Gunther Jacobs, que habla de cada uno tiene que cumplir un rol y el no cumplimiento de ese rol genera este tipo de reacción por parte de la ley penal cuando no se actúa de acuerdo a lo que la sociedad espera de nosotros. ¿Qué esperamos nosotros del médico?
Un paciente que espera al médico. Que actúe bien. Que actúe bien, que no sale. Yo voy al médico no para verlo, sino para que me cure. Claro. Entonces, si el médico actúa contrario a lo que nosotros y la sociedad espera, estamos frente a una mala praxis médica. Esa teoría, la teoría funcionalista, yo veo que nos explica en forma acabada esta figura del delito culposo. Lo mismo que hablamos de la mala praxis médica, puedo decir que se aplica mucho lo que acabamos de hablar de esa actividad conjunta, esa actividad legal, donde se basa en un principio de confianza. El médico confía en que fulano de tal ha hecho determinadas cosas. Esa persona, y así es la cadena dentro de la actuación galena que existe. Ahora, ¿cuándo se va a quebrar ese principio de confianza? Cuando el médico, el autor, puede presumir que la persona que tiene que realizar una actividad anterior a la de él, que él depende, está mal hecha o que pudo fallar. O sea, cuando ahí es cuando dejan de englobar a todos, ¿verdad? Exactamente. Sí. La cadena de principio de confianza se rompe cuando el autor toma conocimiento o duda respecto de la persona que está atrás de él en la secuencia de las actividades que producen ese resultado. ¿Me han entendido? Sí. No. ¿Seguro? Sí. Bien. Vamos a decir lo mismo que dijiste vos en el examen. Bueno. Igual sí se habló un poco de esto en clase el martes. Sí, pero ahora es más que nada mala La mala praxis. praxis, usted se refiere al tema médico. ¿Pasaría también lo mismo si una persona va, por ejemplo, a Bridgestone a cambiar los neumáticos y le han dejado mal puesta a la esposa, pagó, se fue y se mata porque le salieron las ruedas? ¿Es lo mismo? ¿Sería lo mismo mala praxis? No, ahí hay un principio de confianza. Pero en el médico, el delito en la mala praxis médica, la ley penal es más benévola con el médico. Es más benévola. Por ejemplo, el médico saca su responsabilidad cuando se da cuenta que no tiene los medios ni la posibilidad de auxiliar a esa persona y la deriva. O sea que, ¿por qué? Pero esto tiene una razón por qué. Porque la medicina trabaja con vidas, trabaja con personas. Entonces es muy común en ellos que suceda alguna impericia, ¿me entienden? Entonces, ¿cuándo se va a desobligar el médico? Cuando deriva. Yo no puedo atender, yo no tengo la balanza, no puedo ponerle la anestesia. Listo, la derivo a un lugar donde tenga los elementos. Por eso acá ustedes ven cómo rápidamente sucede un accidente, van al país de Padilla, urgente, la lleva a esta persona, a la víctima, a cualquier lugar donde sabe, si tengan los aunque sea instrumentos privado, necesarios, donde tengan el equipo que necesitan. Para salvar Y a veces también sucede que los mandan a Buenos Aires porque acá no pueden. Bueno, eso es actuar conforme a la pericia. Reconocer el límite y decir, yo no puedo, este equipo médico no puede tratarlo, va a tratarlo otro que está especializado. O sea, tiene que haber mucho que ver en la pericia también la especialidad respecto a los médicos que intervienen en un X caso. O sea, por eso es especial en el tema de los médicos. La mala praxis médica, la ley es más benévola. O sea, hay determinados hechos, determinadas circunstancias que van a absolverlo al médico y no lo van a absolver, por ejemplo, a otra persona que también actúe en una actividad colectiva, una actividad legal y que por imprudencia ha producido un resultado dañoso, que es la lesión o la muerte del culposo. Bien. Bueno, en caso de la regla también, en caso de duda del auto, si la auto puesta en peligro produjo en el caso del vehículo automotor, en el caso de una intervención quirúrgica, si hubo una auto puesta en peligro,
¿cierto? Si hay dudas si hubo o no una auto puesta en peligro, se tiene porque existe la auto puesta en peligro y se absuelve a la persona, al imputado, a la persona que se ha imputado el delito culposo. Bueno, vamos a lo que yo les debía, que es abandono de personas. Está bueno. El abandono de personas está ubicado dentro del Código Penal, en la parte donde se protege la vida y la salud de la persona. Entonces, el bien jurídico protegido acá va a ser la incolumidad material de la persona, ya sea la vida o la salud. O sea, la integridad física, algunos le dicen incolumidad de la persona. Perdón, profe, el bien jurídico Ahora bien, tutelado es en la vida y la salud de las personas. Siempre. Estos tipos penales tienen en vista tanto los delitos contra la vida y la salud, tienen en vista ese deber de socorro o asistencia a otras personas, y tiene mucho que ver la posición del autor. La posición del autor es la posición que tiene una persona que denominamos en el derecho penal esa posición de garante, ¿no? La posición de garante que tiene el autor. Son delitos de peligro, no son delitos de resultado, son delitos de peligro. El abandono de personas se concreta por el solo hecho de del autor deje a esta persona que no tiene posibilidades de pedir ayuda, que no tiene posibilidades como por ejemplo con esa madre de dejado acá en auxiliarse a sí Tucumán. mismo, que está en situación de peligro, yo lo dejo. Posteriormente, como resultado se producirá la muerte o no, eso lo vamos a ver, y vamos a tener, en ese caso que se produce la muerte, ¿qué vamos a tener? Ya tenemos. Estoy escuchando, No sé si es tan culposo. Es doloso por el hecho de que ya se puede prever de que del momento que lo deja, por ejemplo, a la nenita en el súper, la deja sobre un carrito, ya te prevé que puede venir alguien y la secuestra o cualquier cosa. O que la chocan o qué sé yo. Puede pasar un montón de El cosas. abandono de personas tiene las determinadas particularidades, pero en el caso de producirse el resultado de muerte, vamos a estar en la figura de un homicidio. Homicidio simple, porque no está en la agravante. Vamos a estar en la figura simple. Pero si deriva de un abandono de personas, ¿qué pasa? ¿Lo vamos a penar al abandono de personas? Sí, totalmente. ¿Cómo se llama eso? Agravante. Concurso. En concurso real con abandono. Bien. Son delitos de peligro, ya que la víctima entra en el ámbito del estado de peligro del que el autor a veces es la persona que ha provocado esa situación de peligro en la víctima. Entonces, el tipo objetivo requiere que se haya puesto en peligro la vida o la salud de la víctima. Esa situación, el autor la ha colocado a la víctima en una situación de desamparo, de abandono. Por ejemplo, el caso típico de la madre que deja a su hijo, que no puede caminar, solo en su casa, con una estufa prendida. Entonces ella ya lo pone en peligro. O la pileta. O en la pileta. Pero Hay en la muchas pileta, muertes acá bueno, en Tucumán, por en la pileta, pero ¿qué es lo que sucede en la pileta? En la pileta va a tener que dejarlo en la pileta
no lo sería una negligencia, sería que solo. Va, tenés que dejarlo en la pileta del niño y por lo general el abandono requiere, además de que la víctima no pueda pedir auxilio, que se haga en determinado lugar. Bueno, en el caso de los niños, el niño más de corta edad, se da mucho el tema del abandono. ¿Por qué? Porque ellos no pueden pedir auxilio. Yo el caso de la pileta no lo pondría como abandono, sí lo pondría como una imprudencia. opción culposa, una imprudencia. Sí, pero si tenemos una pileta y no la acercamos, tenemos un niño, o sea, no le sube agua al tanque al que tiene un hijo y no le pone una cerca. Al lado de mi casa ha pasado eso con una chiquita. En un tacho con agua se ahogan los chicos. Sí, en este verano murieron 3 niños por tema del mismo tema pileta. Bueno, la ley habla de que vamos rápido, siempre se me va el tiempo, el tipo objetivo entonces requiere poner en peligro la vida o la salud de la persona. El sector doctrinario afirma que son dos tipos distintos. Por ejemplo, por abandono sostienen abandonar a su suerte a la víctima, una persona incapaz de valerse. Y por otra parte, sostienen la otra forma en que se manifiesta esta conducta es el autor que debe mantener o cuidar a una persona incapacitada que ha sido incapacitada por el propio autor. En este caso, en este segundo subgrupo de actos, están incluidos el cuidado debido a los menores de edad, el cuidado debido a las personas incapaces, el cuidado debido a todas aquellas personas que por su situación de incapacidad no pueden pedir auxilio y que el autor tiene la obligación de prestar cuidado. Ahora, en el primer subgrupo, estamos frente a esta conducta de la persona que pone en peligro, ella misma lo ha puesto en peligro a la víctima. Por ejemplo, una persona que ha accidentado, una persona que ha ido por la ruta, ha accidentado a otra y lo deja a su suerte. Ahí es un abandono de persona. Sí. Ahora bien, aún más se puede agravar más esta figura. Por ejemplo, yo la pongo en peligro a esa persona porque no puede caminar, porque está en peligro su vida. Y además la llevo a un lugar descampado donde no puede pedir auxilio. El caso del taxista es en México que la dejó a la chica abandonada en la ruta y después murió, la mataron. Sí. Eso sería abandono de persona. Eso también. es abandono de persona. Volviendo a la temática del 106, el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonándolo a su suerte a una persona incapaz de valerse. Yo pongo a una persona en situación de desamparo en el caso del accidente. ¿Y en el caso que usted dijo? ¿Cuál? El de, por ejemplo, una persona que no lo voy a llevar a un descampado y encima no se puede mover, por ejemplo, está... Lo pongo en situación de desamparo. Bueno, ahí yo estoy cumpliendo los dos verbos. Lo pongo en desamparo y además lo pongo en peligro. E imposibilito que esa persona pida auxilio. ¿Qué se tiene que dar para que haya desamparo? Para que haya desamparo,
la ley al colocar a una persona en situación de desamparo que ponga en peligro su vida y su salud es exponer a una persona que no estaba desamparada, exponer a una persona que no estaba desamparada ni que corría riesgos en una situación que implica un peligro para su vida y para su salud. O sea, eso es poner yo en desamparo. O sea, yo genero que esa persona que no estaba en desamparo, yo genero que esté en desamparo. ¿Por qué? Porque la lesioné. ¿Por qué? Porque la herí. ¿O por qué? Porque, por ejemplo, la pongo en una situación de privación ilegítima de la libertad, la llevo a un descampado, la encierro y esa persona no puede pedir auxilio. Y no le doy, además no le doy alimentos, entonces yo la pongo en una situación de desamparo. Yo genero, el autor genera esa situación de desamparo. No se vayan a confundir con la persona que no presta auxilio. Esto es el autor. Poner en desamparo a una persona primero partimos de la base de que la víctima no estaba en desamparo. El autor genera esa situación. Sí. O sea, en este caso hay una comisión, no una omisión. Hay una comisión. Por el desamparo de la madre que no le da alimenta a su hijo. Colocándolo a una situación de desamparo. Esa es una. O sea, abandonándolo a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o la que el mismo autor haya incapacitado. Aquí hay otra forma del tipo objetivo. Entonces yo pongo a esa persona a su suerte, a esa persona incapaz a su suerte. Ya la persona se encuentra discapacitada, ya está incapacitada la persona. ¿Qué es lo que hace el autor? La coloca a su suerte, porque esa persona no puede pedir auxilio. Por ejemplo, una persona con capacidad mental limitada, que no puede valerse por sí mismo, una persona inválida que no puede caminar, un sordo mudo. Entonces yo, que tengo una posición de garante, por ejemplo, soy su padre, representante legal, puede ser su padre, su madre, su abuelo, su hermano, va en ese orden, ascendente y descendente y colaterales, en línea recta, hasta el segundo grado. ¿Siempre en estos casos que en el que haya abandono de persona va a ser doloso? ¿O puede Siempre es doloso. Claro, porque no se tiene conciencia. Entonces, en caso de que fallezca, por ejemplo, la persona muera. No. Porque no es la tradición. Porque si hay yo lo pongo en peligro a la persona y termina falleciendo, y mi intención es que en ese puente, en ese abandono, existe una muerte, no hay alevosía, porque no estoy tomando yo ningún riesgo. La alevosía tiene dos elementos. Es primero procurar por parte del autor que la víctima no se pueda defender. Esa es una. Y efectivamente es hacerlo de tal forma que la víctima no se pueda defender. Y segundo, procurar para mí que que el autor no sufra ningún tipo de daño. Claro. Esas son dos, o sea, yo busco que la víctima no se pueda defender y además yo no sufrir ningún daño. O sea, que yo actúo a traición. Matar sobre seguro, por eso dice la doctrina. Eso no es alevosía. Modo seguro. Eso no es alevosía. Eso es un delito distinto que no participa de ese calificativo, no participa, pero sí puede participar. Bueno, en realidad ya ser ascendiente y descendiente te coloca en una situación, coloca la situación del autor en una persona de las que nosotros llamamos las personas garantes, ¿no? El sujeto garante de esa persona incapaz, que está bajo su cuidado. Doctora, el caso de la madre que deja de amamantar al niño por omisión, porque la madre Esa es no está comisión obligada por a darle omisión, la es teta un al chico. homicidio simple de comisión por omisión. Sí, porque no está obligada ella a darle. Ella ya quiere el resultado muerto. El que abandona pone en peligro. Se representa el resultado. Había problemas con el tema ese de la madre no quería amamantar al hijo. Roxana, uno de los casos más comunes de abandono de los hijos de los padres que ya son mayores, lo dejan, por ejemplo, con alguna enfermedad neurodegenerativa como Alzheimer. ¿Cómo? Uno de los casos más comunes, por ejemplo, el abandono de los hijos de los padres, por ejemplo, ya son mayores, lo dejan en el banco y hasta algunos presentan como enfermedades neurodegenerativas como demencia, lo dejan tirar ese banco. O sea, realmente desaparecen. Sí. Bueno. En realidad no está
yo no la puedo, a ver, nosotros basamos un principio de tipicidad. Lo que no está específicamente escrito acá, usted no puede reprimirlo. Es simple. Si participa de los elementos básicos de algún delito básico, de un delito de base, por ejemplo, un homicidio simple, una lesión simple, o sea que no esté agravada, usted se va a ir a la figura básica. Ahora, si no tiene los elementos, usted no puede elegir. El juzgador está para juzgar, no puede legislar. Donde la ley calla, nosotros debemos callar. Lo que la ley no reprime, nosotros no podemos reprimir. Entonces no está tipificado, digamos, el abandono de los padres. El abandono de los padres sí, como una persona de posición de garante sí, pero cuando está en peligro la salud y la vida de la persona. Ahora, abandonarla hay que probar si el abandono está hecho en forma dolosa, porque si el abandono está hecho en forma de descuido, usted no tiene una figura típica, usted no tiene acá un caso, no tiene una teoría del caso firme para... O sea que el abandono de personas no es agravado, no podría ser agravado por el vínculo. Bueno, la pena de reclusión o prisión de 3 a 10 años y a consecuencia del abandono resulta el daño grave en el cuerpo o la salud de la víctima, va a agravar la pena. Segundo, si ocurriera la muerte, la pena será de 8 a 15 años. La agravante está en el artículo 107, también, además de estos últimos, del párrafo tercero y cuarto del artículo 106, el artículo 107 agrava el máximo de la pena. Se dice, serán aumentadas las penas en 1/3 del delito fuera cometido por los padres contra los hijos y estos contra aquellos o por el cónyuge. Ahí está la respuesta superior. Se agrava, sí se agrava. En el caso de los... a ver, ustedes me dirán, bueno, doctora, pero si hubiese dicho que se agrava por las circunstancias del artículo 80, inciso primero, es más fácil, porque se debe el respeto mutuo y esa solidez familiar, el respeto familiar que se tiene entre ascendiente y descendiente cónyuge, pero no. ¿Por qué? Porque solamente ustedes ven que agrava a los padres contra los hijos y de los hijos hacia los padres. No va en línea recta 2 o 3 grados. ¿Me entienden? Y también específicamente se refiere a los cónyuges. Ahí, estos son cuestiones de política criminal, siempre lo digo, y la razón de ser de esta agravante sí es ese cuidado debido que tiene que tener este tipo de vínculos familiares entre padres e hijos, hijos y padres y cónyuges. Siempre referido a aquellas personas que no pueden, hablando del segundo supuesto del artículo 106, esas personas que están incapacitadas, que no pueden valerse por sí mismas. No hay cosa que algunos de ustedes lo quieren denunciar a sus padres, que los mande a trabajar, ¿no? Ya son grandes, ¿no? Claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Y ya doy por terminado este tema de abandono de personas. Abandono de personas es un delito de peligro. No de resultado. Tal cual. El resultado, si bien el resultado lo vamos a agravar cuando cause la lesión o cuando cause la muerte. Por eso hay que hacer mucho hincapié en esto. Es un delito de resultado. Por ende, no es pasible de tentativa. ¿Por qué? Porque solo el hecho que yo abandone, ya he cumplido, ya he completado la norma. No hay tentativa, hay un delito completo, no le falta nada. No hace falta que el autor, la víctima pobre no pueda efectivamente a la hora o al otro día de una situación de abandono pedir peligro y decir yo, vaya yo a defender al imputado y digo, pero la víctima pedía peligro. Vamos a grave tentativa. No, señor, ya hubo abandono en persona. El resultado
Después se verá. En mi caso, Si vamos, Pero ya hay vamos tentativas. a llevarnos por el tipo penal del 106 es el abandono de personas. No es el resultado de muerte. El resultado de muerte agrava esta figura. Si es consecuencia directa de ese abandono, si la lesión, ese grave daño en la salud es consecuencia del abandono, pero ese es un plus a la figura. La figura básica es el abandono de personas, que es un delito de peligro. Y cuando hablamos de peligro, hablamos ahí en el código, en la ley penal, hay dos tipos de delitos de peligro. No, esto no quiero irme sin explicarles esto. Hay dos tipos de delitos de peligro: el peligro concreto y los delitos de peligro abstracto. Los delitos de peligro concreto es cuando efectivamente el bien jurídico protegido ha corrido riesgo, ha sido puesto en riesgo por el autor. En los tipos que nosotros llamamos de peligro abstracto, la actividad, el actuar del autor pudo haber puesto en peligro el bien jurídico protegido. No hay una puesta en peligro concreta. Hay una acción que el legislador en su construcción intelectual ha procedido a sancionar porque considera que puede generar un peligro, pero no hay un peligro corrido. Hay solamente una acción por parte del autor donde puede poner en peligro un bien jurídico determinado. Por ejemplo, el envenenamiento de aguas. No, eso no. Por ejemplo, la tenencia de armas. La tenencia de armas o la tenencia de pacientes son delitos de peligro abstracto. Porque yo no daño a nadie teniendo en mi casa armas. Pero el legislador ha dicho, no, esta conducta es peligrosa y puede poner en peligro el bien jurídico protegido, la integridad física, salud y la paz social. Entonces, por ende, es atrapada esta conducta y es reprimida con pena privativa de la libertad. Un placer, como siempre, chicos. ¿Alguna duda? No, acá me da el corazón. Usted dijo que no sé si en esta clase iba a haber que no quería dejar de pasar. Digamos, la ley penal internacional. Ya no tengo tiempo. A ver. Háganme acordar, como yo les digo a todos los que le debo algo, háganme acordar del delito de genocidio. Voy a ver si el doctor Esper me da unos minutos la clase que viene o la otra para que yo les dé algunos 10 minutitos nada más para hablar del tema este de genocidio. Buenísimo. Seguramente se lo va a hacer. Bien ahí. Te juro que me hago cargo de lo que digo. Es como la palabra para activar a la profe. Me hago cargo. Ah, sí, yo voy a Porque decir. cuando ustedes vayan a un juicio, tienen que convencidos, no va a decir como... Claro. Ay, Es no, lo que nos porque decía el yo doctor, creo que es lo que mi decía el doctor defensa- Coria. No me vengan con yo opino, Ay, creo nada, que creo no. nada, Yo me voy a sentar en el horario de Aunque su defendido, usted sabe que... No, mi defendido, no sé. Profe, yo en el oral me siento y digo, bravo. Pero él en consecuencia, mire, el caso práctico con perspectiva de género. Sí, el caso 1. Ah, pero ustedes estaban en imputación. Claro, nosotros, él era juez, nosotros éramos fiscales. No, la jueza, muy dura la jueza que decía. 15 años. No, yo sé que era víctima, usted era víctima. Y mi compañera no quiero que lo defienda, que yo me pedí 8 años de entrada. Sí, papá, hermano, usted ahora, pero. Bien, vamos a empezar a estudiar temprano. Vamos a empezar a estudiar tempranito.